Boker Tov, Shabbat Shalom. Hoy es sábado 15 de junio del 2019 y para ubicarlos un poco, lo que ven ahí atrás mío es el Har Dvorah o el monte Dvora, el monte Débora, como ustedes la conocen, y a ella le vamos a hacer alusión hoy. Todo el paseo se lo voy a dedicar a ella y les voy a contar sobre su vida y lo que significó ella para todos nosotros. Débora o Dvorah fue una de las pocas mujeres que sobresalen en el Tanaj, y además no hubo ninguna mujer que recibió los adjetivos positivos que recibió ella en todo el Tanaj. Ni siquiera Ruth o Esther, que recibieron libros a su nombre, son tratadas en la Biblia como Dvorah. Dvorah fue una profetisa, fue una jueza y fue además Eshet Lapidot. Eshet Lapidot, después les explicar qué significa este concepto. Dvorah fue una de las 5 profetisas nombradas en todo el Tanaj. Las otras 4 son Miriam, que era la hermana del profeta Moshe. Después está la esposa de Ishayahu o Isaías, como ustedes la conocen, la profetisa Hulda, que profetizaba en tiempos de Yoshiyahu, y Noadiah, que profetizaba en tiempos más adelante, en tiempos de Nehemia. Pero a diferencia de esas 4 profetisas, Dvorah es la única que el adjetivo profetiza está escrito expresamente en la Torá. En el Tanaj, por supuesto. Se puede decir que ella fue el primer profeta de todos los que tuvimos en Israel, incluso de los hombres. Me refiero a los profetas que trabajaron o que profetizaban dentro de la tierra de Canaán o dentro de la tierra de Israel. Ella profetizó mucho antes que el profeta Shmuel y además Moshe y Miriam, que también eran profetas, nunca profetizaron en estos territorios. Ellos lo hacían en tierras de Egipto o en el desierto, mientras nosotros veníamos para acá, ellos jamás pisaron esta tierra. Dvorah es además una de las 3 poetisas nombradas por su nombre en la Biblia. Los demás son ya poetas, junto con la poetisa Miriam, que había escrito el cántico cuando salimos de Egipto y cruzamos el mar, y la madre del profeta Shmuel, que les nombré antes, que se llama Hannah. Bueno, les estoy hablando demasiado, vamos a empezar el paseo. Les prometo que van a ver unos paisajes hermosos y les voy a contar sobre Dvorah y lo que significó para nosotros. Yala, adelante. Antes de seguir, les muestro el paisaje. Ese es el monte que vamos a escalar. Voy a escalar y les voy a mostrar ese paisaje que se ve ahí, ese valle. A ver, ese que se ve ahí. Y ala, vamos. Bueno, yo ya estoy casi en la cima, subiendo la última parte, y se me empezó a abrir el paisaje, por eso les empiezo a filmar. Lo que vamos a ver ahora, que se nos va a empezar a abrir, ya es el valle de Jezreel. La semana pasada había estado del otro lado del valle, en el Kibutz Mishmar HaEmek, no sé si se acuerdan, el sábado pasado. Y esta es una buena oportunidad para empezar a contarles sobre Dvorah. Miren, ahí se ve ya el valle, se nos abre el valle de Jezreel. Miren qué belleza. Dvorah está descrita como les dije antes, como Eshet Lapidot. Lapidot podría ser el nombre de su esposo o un adjetivo que la describe como una mujer fuerte, ardiente y que alumbra. Ese es el significado de la palabra Lapidot en hebreo. En toda la Biblia no hay otra jueza o líder de género femenino como Dvorah, como les dije antes. Si bien siglos más tarde aparecieron reinas y líderes como Ataliá, la reina de Yehudá, que era la hija de Isabel, ellas siempre fueron descritas con adjetivos negativos. Y en cambio Dvorah siempre fue como una heroína. Ella era una líder no solo de su tribu, sino de todas las demás tribus de Israel. El marco de su territorio
en el que ella actuaba, ella lo había demarcado entre Agamá y Bet-El, en el monte de Efraín, al norte de Jerusalén. Estuvimos hace unas semanas. A pesar de que eran tiempos en que las tribus de Israel estaban sometidas a los caprichos del rey Yavín de Canaán, que habitaba en Hatzor, en el norte, Dvora logró liderar y defender al pueblo, permitiéndole transitar libremente por el norte, incluso llegar hasta la zona donde ella habitaba para recibir de sus manos el sacrificio de justicia. Bueno, y ahora sí, miren lo que es este espectacular paisaje del valle de Jezreel. Lo que vemos ahí es el monte Tabor. Es uno de los montes más lindos que hay en Israel. Los cristianos supongo que lo conocen. Y yo estoy sobre el monte Dvorá, siguiendo el recorrido. Así que les voy a seguir. Acá, ese valle que se ve ahí, es el valle donde fue la famosa guerra contra Sisra. Dvorá aprovechó su alta jerarquía entre la gente para cosas positivas y fue quien fundó la idea de la unión nacional entre las tribus de Israel, que estaban en conflicto unas con otras y desparramadas por toda la tierra. A pesar de que habitaban en el monte Efraín, a muchos kilómetros de distancia de las tribus que vivían por aquí, por el norte, Dvorá se vio a sí misma como la posibilidad de liderar una guerra general para liberar al pueblo del dictador Yavín. Para ello le pidió ayuda a Barak ben Abinoam. Dvorá le ordenó a Barak alistar 10.000 soldados combatientes en el monte Tabor, este que les estoy mostrando de a rato, para luchar contra Sisra, que era el ministro de ejército del rey de Canaán. La respuesta de Abinoam nos demuestra la potencia de la profetisa y cuánta admiración le tenían los hijos de Israel. Barak condicionó su pedido si ella misma lo ayudaba a alistarlos y si ella misma saldría también a la guerra para motivarlos. Ella sería la única que podría convencer a los soldados a salir a una guerra por su independencia. A ella no le dirían que no. Así se desató un capítulo de nuestra historia liderado por Dvorá y Barak contra el ejército de Canaán. Una guerra que terminó con un rotundo triunfo por parte de los hijos de Israel y la libertad luego de decenas de años de depresión y torturas que habíamos sufrido. Aquella guerra se las describí en mi paseo en el monte Tabor, ¿se acuerdan? Hace creo un par de años, y el que quiera puede revivirla entrando en ese paseo. Esta maravilla de paisaje que nos acompaña todo el paseo es el valle Jezreel o el Emek Yizreel, en donde fue la guerra contra Sisra. Solo en un lugar así de amplio podría desarrollarse una guerra de esas dimensiones. Luego de la guerra, luego de haber derrotado a Sisra, Dvorá se apartó a un costado y redactó un cántico de alabanza por la victoria. Les conté antes que ella fue también poetisa. En toda la Biblia no hay muchos cánticos. El anterior había sido escrito por Miriam, la hermana de Moshe, luego de haber cruzado el Mar Rojo y al ser hundidos los soldados egipcios en sus aguas, como les conté antes al principio. Pero este rotundo triunfo en la guerra, conseguido por la fuerza de la unión entre las tribus, quizás había sido mucho más importante que aquel episodio en el desierto que justificó un canto de ese estilo. Dvorá comenzó su cántico resaltando el poder de Dios, por supuesto, el Dios de Israel. Alabó a las fuerzas naturales que ayudaron a vencer en la batalla. Luego describió las razones de la guerra, la separación entre las tribus, para luego agradecerle a quienes se voluntarizaron para combatir. La parte principal de su poesía, según mi opinión, es cuando bendijo a las tribus que participaron en esta guerra y les recriminó a las tribus que ni se molestaron en venirse a luchar. Dvorá transmitió uno de los mensajes más importantes de su cántico al destacar la presencia de las tribus Efraín y Binyamin que llegaron desde lejos y ayudaron a las tribus de Zvulún, Isachar y Naftalí para la guerra. Era la primera vez desde la época de Yoshua bin Nun, de Josué, que las tribus combatían juntas por un objetivo en común.
Ella criticó mucho a las tribus que vivían cerca de esta zona y no participaron, en especial a los descendientes de Reubén del otro lado del río Yardén o Jordán, o a los descendientes de los de Dan, que eran vecinos de Naftalí en el norte, y por supuesto a los de Asher, que habitaban en la costa mediterránea, que no era muy lejos de aquí. Por supuesto, el final y toda la gloria se le atribuye, como al principio, a Dios, a los fenómenos naturales, que son los brazos extendidos de Dios, que fueron los que decidieron la batalla. ¿Cómo fue esto? Yo ya lo conté ya. Luego que el ejército de Israel golpeó las carrozas de fierro de Canaán con métodos sofisticados y sorpresivamente programados por Dvora y por Barak, ellas, las carrozas, comenzaron a huir hacia el oeste en sentido al río Kishón. Como la guerra fue en días de primavera como estos, las tierras estaban muy secas, pero muy embarradas en las partes de las costas o en las orillas de los ríos. Por eso las carrozas habían detenido su marcha cuando llegaron a la orilla del río Kishón y comenzaron a dejarse llevar por el mismo río. Al final del cántico, Dvorá destacó el lado femenino de la guerra. Obviamente, ella es mujer. Ella escribió sobre Yael, quien mató a Sisra al final, y de todos los héroes que seguro hubo en esos días, ella se destacó o se centró solo en esta mujer. Luego también recordó a otra mujer, a la madre de Sisra, como que la estaba esperando en la ventana de su casa para que vuelva y para saber cómo terminó la guerra en cuanto a su hijo. Y terminó el cántico con un deseo de paz y tranquilidad. Y les leo. כן יאהבו כל אויביך, אדוני, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, ותשקוט הארץ 40 שנה. שופטים ה'. Esto lo leí del libro Jueces 5. Así como la historia de Dvora nos enseña sobre la colaboración y el trabajo conjunto entre 5 tribus, paralelamente nos enseña la Torá la cooperación y el trabajo en conjunto entre una líder y un líder, único en la historia de Israel. Voy a terminar el relato aquí al lado de mi vehículo abajo, ya en el Emek Israel o en el Valle Jezreel. Si bien Barak no es recordado por nosotros como un líder de los mejores, cuando el profeta Shmuel o Samuel describe la historia de nuestro pueblo desde que bajamos a Egipto y hasta sus días, hasta los días del profeta Shmuel, él recordó a Barak junto a un grupo, muy pocos jueces y líderes que salvaron a los hijos de Israel de las manos enemigas. Ahí estuvimos a la mañana, ese es el monte Dvorá. Eso demuestra que en la memoria colectiva del pueblo de esos días, Barak estaba al mismo nivel que Dvorá. Pero Shmuel recordó solo a Barak y no a Dvorá. Así logró ubicar a Barak como uno de los principales líderes que salvaron a Israel. Y como en el año 2019, ya en esos años se discriminaban a las valientes mujeres. Es una lástima esa intención del profeta Shmuel, pero la historia es justa y hoy todos conocemos y reconocemos la obra de Dvora. Pocos son, por otro lado, los que se acuerdan de Barak ben Aminoam. Y no me mientan, ustedes hasta hoy ni recordaban quién era. Y con esta hermosa vista, con este hermoso paisaje, voy a cerrar el video y les voy a decir a todos, Shabbat Shel Shalom. Hasta la próxima semana, en el próximo paseo. Be'ezrat Hashem, si Dios quiere. Bye bye.